Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes en esta oportunidad. Muy contento de volver a encontrarnos con cada oyente de nuestra Radio Amanecer. Gracias por estar aquí cada instante y poder juntos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Esto es Radio Amanecer en Estudio. Estamos estudiando precisamente ya la cuarta lección de este trimestre, ya la del último año. Estamos hablando temas del Evangelio de Juan. Y qué bueno que tú eres parte de este estudio. Si aún no tienes tu guía de escuela sabática, queremos motivarte para que por favor la puedas adquirir. Puedes ir a una de nuestras agencias o tiendas de IATPA. Puedes también descargar la aplicación y juntos podamos estudiar de una forma interactiva. Así que busca la manera para que juntos estemos estudiando este libro que antes llamábamos folleto de escuela sabática, que simplemente es una guía para tener un estudio sistemático de la palabra de Dios. El trimestre pasado estudiamos el Evangelio de Marcos y ahora estamos en este rico Evangelio de San Juan. Así que por favor acompáñanos. Hoy está con nosotros como cada día el pastor Roberto Mato. Pastor, Dios te bendiga. Dios te bendiga más, pastor. Una vez más nos alegra poder saludar a nuestra hermandad, a nuestros amigos, llegar a sus hogares, a donde están y poder continuar compartiendo el estudio de esta semana que será de gran bendición en esta hora. Bueno, vamos a la parte 2 del milagro de la curación del paralítico, pero no sin antes que el pastor Matos nos recuerde el texto para memorizar, que de seguro ya cada uno de ustedes se lo sabe de memoria, pero el pastor Matos ahí nos dará un recordatorio por si acaso ahora a mediados de semana. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Amén. Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Esperamos que creas esto. Claro que sí. Vamos a orar para iniciar el estudio de la palabra de Dios en esta hora. Padre bueno, gracias te damos. Qué bueno saber que estás ahí, que nos escuchas. Qué bueno saber que tenemos un Dios que está pendiente de nosotros. Un Dios que sin importar las razones de nuestro sufrimiento, cuando venimos a ti con fe, tú nos escuchas. Gracias por los milagros que puedes obrar. Y gracias por el más grande de los milagros que tenemos a nuestra disposición, que es la salvación y la vida eterna en ti. Dirígenos ahora en este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. La guía de estudio para hoy: la curación del ciego. Y hay parte 2. Un texto en la guía que queremos leer en este momento. Está en el capítulo 9, verso 17 hasta el 34. Así es, pastor. Y antes de leer, solamente recordar algo que mencionaba ayer. A diferencia de los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, donde uno de repente ve un milagro, y el milagro termina, o sea, hay un milagro, hay un dato importante del milagro, se presenta lo que Jesús hace, la persona es sanada y ahí termina el asunto. Ahora en Juan no funciona así. En Juan está el milagro. Lo leímos ayer, por cierto. Si alguien nos recuerda, estamos hablando del muchacho que nació ciego. Los discípulos le preguntaron que por qué, quién pecó, si sus padres. Y Cristo dijo que era para su gloria. Él hace lodo, lo coloca en los ojos del muchacho, lo manda a lavarse en el estanque de Siloé y entonces va y se lava los ojos y el muchacho recobra la vista. Bueno, ese es el resumen del milagro. Hoy estamos en la discusión que arma el milagro. Y entonces vamos a leer versículo 17 al 34. Voy a leer, pastor, los primeros versículos. Yo voy a leer hasta ¿dónde? Dime tú, hasta el 26, por ahí. Sí. Allá voy. Entonces, lean conmigo, por favor, usted que está ahí en la radio, vaya a su Biblia y lea conmigo. Juan 9, 17 en adelante. Entonces, volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista.
y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Tremendo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Hemos visto que este muchacho nació ciego, y hemos visto que Jesús enfatizó que no nació ciego ni por causa de sus padres ni por causa de su pecado, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Y hemos visto en este trato, en la manera como este muchacho se enfrenta a los dirigentes judíos que lo quieren ultrajar y lo quieren hacer quedar mal por la manera en que él fue sanado. Él dice: bueno, yo una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. Si es pecador, si es esto o aquello, yo no sé. Yo sé que era ciego y ahora veo, que él me sanó. Y nadie puede hacer las cosas que él hace. Aquí él está testificando y está reconociendo realmente lo que el Evangelio de Juan nos ha enfatizado, que Jesús viene de Dios, que Jesús es divino. Y él, al testificar ante los dirigentes judíos, está diciendo: una cosa sé, era ciego, ahora veo, y nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Si este realmente no es de Dios, entonces ¿de quién puede ser? Vemos cómo el testimonio fuerte de este muchacho ejemplifica no solamente que él está viendo con sus ojos, él está más allá de ver con sus ojos. Él está viendo también con la visión espiritual. Está viendo en Jesús al Dios encarnado y lo está reconociendo en su vida y está testificando a otros para que también lo reconozcan. Es interesantísimo lo que pasa aquí en Juan 9, también en el contexto literario. Como presenta el autor de la guía en el párrafo que sigue, dice el autor: esta larga sección de Juan 9 es la única parte del Evangelio en la que Jesús no es el actor principal, aunque ciertamente es el tema de discusión. Así como la cuestión del pecado dio inicio a la historia en Juan 9:2, los fariseos piensan que Jesús es un pecador porque sanó al ciego en sábado y calumnian al hombre sanado diciéndole: en pecado eres nacido del todo. Me llama la atención esto porque es el único relato en la Biblia, o en este evangelio particularmente, donde Cristo no es el centro de discusión acá. Noten que Cristo no está ahí en la discusión. O sea, la discusión es sobre lo que Cristo hace, pero Cristo no es llamado ahí.
El asunto está entre los fariseos y el muchacho sanado y los padres del muchacho. Y hay toda una discusión que abarca más de 17 versículos, solamente discutiendo entre ellos el milagro que Jesús obró en este jovencito, en la forma como Dios les restaura la vista. Qué interesante es ver que este joven no solamente recibe una vista física, como usted decía, Pastor Mato, también recibe esa visión espiritual. Una visión que va creciendo cada vez que está hablando con los fariseos, en la forma que presenta a Jesús, en la forma que le defiende, en la forma que aun cuando, que por cierto, lo expulsan de la sinagoga por su fe en Jesús, por la confianza que tienen en aquel que le sanó. Y usted nota que los fariseos que supuestamente ven son unos ciegos. O sea que hay un asunto que es contradictorio. El ciego ve y los que ven son ciegos. Y qué interesante es cuando nosotros podemos, en el nombre del Señor, poder recibir toda la vista que necesitamos. En el libro 1 de Corintios, el apóstol Pablo presenta que nosotros, antes de aceptar a Jesús, tenemos como un velo que no nos permite ver, un velo que no nos permite ver la luz. Por eso Pablo habla allí de que así como en el principio el Señor hizo la luz, Él tiene que hacer la luz que renazca en nuestros corazones, porque simplemente hay un velo que nos nubla el juicio, que no nos permite entender las cosas. Y aquí estamos frente a un grupo de fariseos que lamentablemente el velo del pecado, de la incredulidad, el velo de la confianza propia, el velo de creerse personas súper especiales en el universo y el estar encerrado en conceptos culturales no le permitieron ver al Dios hombre que había hecho un milagro increíble delante de sus ojos y no le reconocían. Interesante. Este relato de Juan 9, hablando acerca del ciego, nos hace reflexionar y pensar en lo que hemos estado viendo acerca de la relación de Juan con todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Si usted, por ejemplo, lee en el libro de Éxodo 17 y en Números capítulo 20, en ambos capítulos nos presenta allí el agua de la roca que bebió el pueblo de Israel en el desierto. Estos dos incidentes tienen en común esa agua que salía de la roca. El pueblo murmuró, se quejó porque tenía sed y Dios le dio agua. Lo mismo sucede en el capítulo 20 y nuevamente Dios le ordena a Moisés ahora que le hable a la roca. Moisés la golpea y no importando si fue que le habló o la golpeó, lo interesante es que salió agua de la roca y el pueblo bebió agua de la roca. En Juan capítulo 5, el evangelista aquí nos está presentando lo que los fariseos realmente habían hecho con el paralítico de Betesda, que Jesús lo levantó, que él estaba esperando para entrar al agua, pero estos lo rechazaron porque estaba cargando en el día de reposo su carga, su cama, donde éste se postraba y donde mendigaba. Y esas fiestas que celebraban esta conmemoración tanto de el agua que era dada de la roca, el pueblo de Israel la celebraba en la que llamaban la fiesta de las cabañas. Y Jesús está haciendo un recuento, el evangelista Juan, en el capítulo 7, capítulo 8 y 9 de su evangelio, está hablando que Jesús es el agua de vida, que Jesús es la luz del mundo, lo que los discípulos o los israelitas en el desierto, rechazaron. Jesús ahora, el evangelista, está presentándolo como la fiesta en la que Jesús se presenta dando la verdadera agua que fue rechazada por el desierto, por el pueblo en el desierto. Aquí vemos realmente en el versículo 39 y 40 de San Juan, Jesús dijo: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió y le dijo: si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís que ven, vuestro pecado permanece. Ellos, al ver, se hicieron ciegos porque no aceptaron lo que el ciego aceptó a Jesús como divino, como el Dios que había venido a hacer la obra. El pueblo de Israel en el desierto rechazó. Dios le dio agua, pero rechazaron. Y en la fiesta de los tabernáculos hacían esta manifestación para reconocer y recordar aquello
Ahora Jesús en San Juan capítulo 7, 8 y 9 se presenta en la fiesta que estaban celebrando como el agua de vida y como la luz del mundo. Lo interesante es que Jesús está ahora frente al ciego y éste lo reconoce al reconocerlo como divino, como el Dios que ha hecho la obra y que le ha devuelto la vista. No solamente la vista física, sino que le ha ayudado a ver más allá lo que los fariseos y los dirigentes no podían ver, a verlo a él como el enviado de Dios que había venido al mundo. En el libro de Génesis, Pastor Matos, uno se encuentra con la creación del hombre. Capítulo 2 del libro de Génesis presenta la forma como Dios crea al hombre con barro, agarra tierra y forma al hombre. Y qué interesante que en este relato nos encontramos ahora con un Jesús que toma lodo y lo pone en los ojos del ciego. Cristo podía haberlo sanado de muchas otras formas. En alguna ocasión escupió sobre uno, recordará, en sus ojos para devolver la vista. Cristo podía hacerlo simplemente con su palabra. Y aquí mismo dice que tomó saliva y la mezcló con con la tierra y la colocó en sus ojos. Pero Cristo podía sanar como él quisiera. Ni siquiera necesitaba el toque físico para sanar. Recordemos el centurión, o el jefe, aquel oficial que estudiamos ya hace una semana, de cómo él lo sana a distancia. Él le dice a una hora, ya está sano, y a esa hora se sanó a la distancia. Entonces, lo propio puede pasar con este hombre, pero el Señor está como haciéndole entender quién es Él, o sea, quién está delante de ti. Y quien está delante de ti es aquel que alguna vez tomó barro y formó al hombre. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y ahora aquí yo estoy tomando barro y te lo coloco en los ojos porque quiero restaurar tus ojos, recrear tus ojos. Y el Señor lo hace y le devuelve la vista a una persona que era ciega. Y entonces el autor de la guía de estudio, en el último párrafo, él hace algo que yo quiero leer con ustedes. Él dice: lo que asusta aquí es la ceguera espiritual de los líderes religiosos. Un mendigo antes ciego puede declarar: desde el principio del mundo no se ha oído que nadie abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, nada podría ser. Sin embargo, los líderes religiosos, los guías espirituales de la nación, quienes debieron ser los primeros en reconocer a Jesús y aceptarlo como el Mesías, no pueden verlo a pesar de toda la poderosa evidencia. En realidad, no quieren verlo. Qué poderosa advertencia acerca de cómo nuestros corazones pueden engañarnos. Normalmente nosotros vemos lo que queremos. El ser humano es capaz de ver cosas donde no la hay. Podemos ser capaces de reproducir incluso imágenes mentales de algo que no existe. El poder del cerebro es muy grande, o sea, el poder mental es grande. Y podemos condicionarnos a un nivel tal que viendo la verdad frente a nuestra vista, no la reconocemos. Hace un tiempo escuché una historia de cierto señor, Pastor Matos, que se le había perdido una sierra de cortar árboles. Y él tenía un vecino al lado. Y un día escuchó una sierra que se encendió en la casa del vecino del lado. Y él dijo: oye, pero esa sierra son igual que la mía. Esa es mi sierra. Y de repente cuando el vecino salió en la mañana, él dijo: pero el vecino ya no me saluda igual. Él sabe que ya yo sé que él tiene mi sierra. Y cuando el vecino llegó en la tarde y vio cómo el vecino llegó y lo saludó, dijo: mira cómo me mira. Él me mira así porque él sabe que esa es mi sierra que tiene guardada ahí. Pasó como una semana, él en su mente se había quedado todo un mundo de que el vecino le había robado la sierra. Hasta que un día buscando en una caja, una semana después buscando en una caja, encontró su sierra. O sea, su sierra estaba guardada. Pero él ya en su mente, el vecino era un ladrón. Era un ladrón que se había robado todo. Y cada cosa que éste hacía supuestamente era una evidencia del robo. Nosotros somos capaces de ver lo que queremos ver. Y qué pena cuando estamos delante de una verdad y simplemente no queremos reconocer la verdad que está delante de nuestra vista. Muchas veces queremos formarnos una verdad que me conviene, la verdad que yo quiero creer. Y ahí la verdad no es verdad, valga la redundancia, no es verdad. Porque la verdad no es un elemento que es lo que yo me conviene, no. La verdad es verdad en todas partes. Todo mundo debe entender lo que es verdad. La verdad no es un elemento condicional.
es simplemente un elemento claro, un elemento entendible, un elemento comprensible. Y no es un asunto que solamente se adapta a Pastor Matos, pero a mí no. La verdad es genérica. Y Cristo presenta el Evangelio de Juan. Cristo es ese Dios que se encarna y que tiene el poder de devolver la vista a un ciego. Pero los fariseos no quieren entenderlo. Su concepto de verdad no le permite admitir que Jesús es Dios. No pueden concebir que el profeta que tenía que venir sea un hombre que nació en Nazaret. Y de Nazaret no puede salir nada bueno según su concepto. No puede ser este hombre que nació en Nazaret de una muchacha llamada María. Ellos no pueden concebir esto. Ellos no pueden concebir que Cristo no esté haciendo un meeting, qué sé yo, político para levantar y tumbar a Roma del poderío con los milagros que está haciendo. No lo pueden comprender. O sea, su visión nublada, lamentablemente, no le permitían reconocer al Dios que estaba frente a ellos. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros ahora? Tú que estás ahí estudiando la guía de escuela sabática. Porque es muy bien señalar al otro y pensar, bueno, los fariseos, fulano allá. Pero ¿y yo? Yo que estoy aquí ahora viendo el milagro del ciego. Viendo un Cristo que tiene el poder de hacer algo que es imposible para el hombre. Yo quiero que tú entiendas en este momento que Cristo es capaz de hacer también lo imposible para ti que me escuchas. Eso que tú ves que no es posible lograr humanamente hablando, Dios tiene el poder para hacerlo. Ese Dios que obró el milagro en el paralítico, ese Dios que obra el milagro en el ciego y le devuelve la vista, es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Es el mismo Jesús que está ahí pendiente de ti y que está dispuesto a hacer el milagro que haga falta en tu vida. Yo no sé cuál es. Yo no sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu problema, pero a veces en nuestra concepción hemos llegado a pensar que el problema que yo tengo no tiene solución. Hermano, Dios le devolvió la vista a un ciego de nacimiento. Es como que le puso ojos nuevos, simplemente con tierra. Así que nuestro Dios, que es todopoderoso, Él puede hacer lo que sea, lo que Él quiera, para restaurar nuestra vida y devolvernos la visión que necesitamos. Así es, pastor. Quiero volver un poquito atrás. Usted mencionaba de la ceguera espiritual que tenían los dirigentes de aquel entonces. No reconocieron, no quisieron abrir sus ojos para entender y reconocer la divinidad de Jesús en lo que había hecho en este ciego. Uh-huh. Cuando el pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 17, Dios le dijo a Moisés: golpea la roca, y le dio agua al pueblo y bebieron en abundancia. Luego en el capítulo 20 del libro de Números, el pueblo nuevamente tiene falta de agua y ellos dudaron y se quejaron y murmuraron contra Dios, contra Moisés y contra Dios. ¿Y qué debieron ellos hacer? Si el mismo Dios que hizo el milagro en Éxodo capítulo 17 es el Dios que nos va a dar agua, no era simplemente pedir un milagro, no, estar confiados, debían estar seguros de que Dios iba a hacer el milagro como lo hizo en el pasado, pero se cegaron, cerraron sus ojos para no ver lo que Dios había hecho, lamentablemente, y vemos el desenlace de lo que sucedió. También me llama la atención, pastor, el hecho de cómo Jesús abrió los ojos del ciego. Tomó saliva, la echó en tierra, hizo lodo y la untó, y luego fue al estanque de Siloé y se lavó, y sus ojos fueron abiertos. El verso 8 del capítulo 15 del libro de Levítico nos dice lo siguiente: y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Había una costumbre en esta ley, en el libro de Levítico, de que alguien quedaba contaminado con la saliva de alguien. Ahora Jesús está tomando la saliva y está poniéndola en la vida, en los ojos del ciego, para que éste recobre la vista. Jesús con esto nos está dando un ejemplo. Está tomando lo que sucedía en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, y está presentándose ahora como el que es limpio, y el ciego es el impuro, a quien él está colocando su saliva para que éste sea sanado. Aquí Jesús está claramente mandando al ciego a lavarse. Jesús está mandando al ciego a recibir el agua
que los israelitas en el desierto rechazaron. En el libro de Isaías, capítulo 8, nos dice: por cuanto desecharon este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y el pueblo se regocijó con Rezín y con el hijo de Ramalías, nos dice el libro de Isaías. Aquí vemos ahora en el capítulo 9 de San Juan que Jesús está mandando al ciego a lavarse en el mismo estanque que Isaías 8 está diciendo que el pueblo rechazó. Es decir, el ciego no rechazó las aguas que el pueblo de Israel rechazó en el libro del profeta Isaías, y ahora este está ejemplificando lo que debe acontecer en la vida de todo hijo de Dios. No rechacemos el milagro, lo que Dios nos pide que hagamos, aceptémoslo como el ciego lo hizo. Este no rechazó las aguas y dio al pueblo, que Dios dio al pueblo en el libro del profeta Isaías, y hoy nos manda a nosotros a creer también. No sé si estás ciego espiritualmente, no sé si estás pasando por un momento difícil en tu vida, pero hoy el llamado de Dios es para que tú creas. Y creyendo, aceptes lo que Dios te está mandando a hacer, lo hagas creyendo de corazón, y el milagro se obrará, se hará en tu vida. Y al hacer el milagro, debes aceptar a Jesús creyendo que Él puede y hará en tu corazón lo que solamente Él puede hacer: restaurarte de tu condición y sobre todo restaurarte para salvación y para vida eterna. Voy a concluir con un texto en el libro 1 de Corintios 1, 26 al 29. El apóstol Pablo escribió: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios tomó al ciego y lo convirtió su gran predicador, porque Dios hizo un milagro simplemente inexplicable en la vida de este joven. Que Dios te bendiga en esta hora. Te invito a orar y permite que ese milagro también ocurra en tu vista y puedas ver la gloria de Dios a tu alrededor. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias por la forma maravillosa que obraste en la vida de este ciego. Gracias porque su testimonio fue para que otros también creyesen. Gracias porque tu divinidad manifestada en este milagro tenía como fin de abrir los ojos no solamente del ciego, sino de cada persona alrededor. Lástima que muchos viendo no quisieron creer. Permite que nosotros podamos creer y podamos confiar en tu poder. Dirígenos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.